Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Pues vamos a rápidamente a compartir el monitor. Y empezamos con una nueva sesión de Black Bear Fans. Bien, ¿podéis ver el monitor compartido? Bien. Vamos a compartir el monitor, a ver si lo veis ahora. Yo creo que ahora sí deberíais de verlo. ¿Podéis ver el monitor compartido? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos allá. Bienvenidos una vez más, como siempre, a estos webinars de Black Bear Fans, en el que vamos viendo la revisión de las carteras, así un poco los comentarios oportunos respecto de la estrategia en las carteras de los fondos de inversión. Como bien sabéis, Black Bear Funds es una división de Wealth Management de Black Bear, en el cual, pues bueno, tenemos la posibilidad de ofreceros asesoramiento sobre las carteras de fondos de inversión, en el cual disponemos de una shortlist aproximadamente de unos 30 fondos de inversión distribuidos por categorías. Son fondos que seleccionamos desde el departamento de Black Bear Funds, el cual pues dirige Dani, y que bueno, pues irá interactuando con vosotros en los webinars a partir del próximo mes, y así iremos interactuando en los webinars que ya venimos ampliando con nuevas voces, ¿no? Bien, entonces tenéis la disposición del equipo de Black Bear Funds para poder comentar y contrastar cualquier idea que tengáis en fondos de inversión, o si tenéis carteras y todavía pues no estáis con nosotros, tenéis la posibilidad de invertir en fondos de inversión, y nosotros lo que hacemos es asesoraros a todos con un servicio personalizado, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente este mes
Tenemos pocos cambios en las carteras, sí vamos a ver un poco la evolución y lo que pensamos, pero bueno, sí que unos pequeños comentarios respecto de la situación de los índices, ¿no? Estamos en un punto complicado porque de alguna manera lo que se nos viene encima en los mercados, y así lo vemos en la parte de las carteras asesoradas de renta variable, estamos viendo, bueno, el mercado realmente está fuerte, ¿no? Podríamos empezar así. Está en una zona de distribución. Pueden pasar muchas cosas. Yo siempre os comento que, bajo mi punto de vista, tanto el Bitcoin como Tesla son dos activos que, bueno, pues que escapan un poco al sentido común. Eso no quiere decir nada, pero sí que de alguna manera pueden reflejar la intención del mercado a la vuelta a la razón, y eso puede generar cierta volatilidad, ¿no? De hecho, nosotros cuando miramos las carteras de los fondos y vamos viendo un poco, nos quedamos anodadados, ¿no? De que muchos fondos, por ejemplo, este mes hemos estado buscando fondos para invertir un poquito en el sector oil and gas o mineras, ¿no? Un poco tema cíclico, y la verdad que estamos viendo que fondos mineros o fondos cíclicos o fondos de energía verde están invirtiendo en Microsoft, en Google, ¿no? En Amazon. Entonces, parece que todo el mundo está invirtiendo en un tipo de compañías que, bueno, si en algún momento existe la volatilidad, pues seguramente se va a notar, ¿no? Pero es cierto, veis, que el mercado pues sigue empujando con fuerza, ¿eh? Tesla ya ha superado la zona de posible riesgo y vuelve a la zona de los máximos, y el Bitcoin pues exactamente igual, ¿no? En ese interín, yo creo que son dos indicadores un poco de lo que puede suponer la aversión al riesgo. Y está claro que eso desaparece. El IBEX, por lo tanto, por encima de los 9.000 puntos nos dará una figura bastante bonita para plantear posibles subidas, y por ahí hay que estar muy atento en todo tipo de operativa. Y en el resto de mercados, pues sobre todo, yo creo que en el Dow Jones y en el DAX se ve bastante bien, ¿no? Fijaros, esto es el DAX en un gráfico semanal, un gráfico diario y un gráfico de muy corto plazo. El gráfico de corto plazo, en toda esta situación, pues vemos mucha debilidad, ¿veis? Pero parece que poco a poco el aspecto técnico a muy corto plazo va mejorando. Sobre todo en el gráfico diario lo podemos ver un poquito mejor. Si vemos esa superación, veremos ya que el DAX corre fuera de peligro, que este desgaste de distribución desaparece y que esos 6 meses que lleva corrigiendo el DAX se convierten en una corrección suave lateral. Lo que está claro es que el DAX va a romper este lateral en algún momento, entre los 15.000 y los 16.000 puntos. Y algo parecido podemos intuir en el Dow Jones del mercado americano, que, bueno, más o menos tiene un patrón parecido. El caso es que el Dow Jones ya ha superado esa zona de peligro entre los 34.000 puntos y se enfila a la zona de sus máximos, ¿vale? Con lo cual parece que los mercados, una vez más, demuestran que lo importante es la tendencia y que tienen muchas ganas de continuar, y que pesa más la parte de las cosas positivas que las negativas. Sobre todo el tema de China, que a veces, fijaros cómo son las cosas, aquello que parece que es negativo, y es que China pues puede entrar en una desaceleración de su crecimiento, no una desaceleración económica, sino en una desaceleración de su crecimiento, es decir, que crece menos rápido de lo que se pensaba, pero que sigue creciendo a mucha velocidad. Y eso es muy positivo, porque al final parece que hay menos presión para la inflación, o cuando menos poco más de margen para que los bancos centrales no se vean presionados a subir los tipos de interés como consecuencia de la fuerte subida en los precios de la energía, petróleo, gas, entre otras, ¿no? Bien, entonces, con este escenario de mercados que parece que todavía no han roto el lateral, pero fijaros como el Dow Jones pues ya está sacando la patita. El Nasdaq, como siempre, pues bueno,
poco a su bola. Yo creo que ahí claramente la corrección se rompe, aunque no están sus máximos, pero siguen un proceso alcista. Y ostras, y el SP500, pues también. Entonces, operativamente en las carteras de bolsa nosotros hemos ampliado el riesgo. Estábamos refugiados cómodamente al 85%, nos hemos puesto al 95% ya con 2 incorporaciones, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis para ver un poco luego cómo nos posicionamos en las 3 carteras de fondos, ¿no? Pero la cartera más agresiva, que es la de renta variable, estamos ya incrementando con posiciones, digamos, se llama un poco beta a mercado. Sabéis que es hay 2 medidas, entre otras, pero para medir el tema de la gestión en los fondos, uno es beta y el otro es alfa. Alfa es la capacidad que tiene un gestor de batir el índice de referencia. Y beta es hacerlo igual que el índice. Por ejemplo, un ETF del IBEX es gestión pasiva, ¿no? Y es beta 1, es decir, que lo hace igual que el IBEX. Y eso es lo que estamos haciendo. Fijaros, estamos comprando el ETF de la plata y estamos comprando un ETF de semiconductores. Son apuestas tácticas sobre 2 sectores, pero igual que hemos hecho con el sector Oil and Gas Exploration and Production y el sectorial bancos en Europa, ahora compramos semiconductores Estados Unidos y compramos además plata. Lo estamos haciendo con una operativa táctica de corto plazo, con stop, protegiendo el capital y con un objetivo elemental que es: no nos importa estar en las tendencias, pero no queremos estar en las correcciones. Y eso significa tener una operativa muy táctica y de corto medio plazo, ¿no? Bien, entonces, en este escenario que es continuidad del mercado alcista, ¿qué podemos hacer con las carteras de fondos de inversión, ¿no? Bueno, le estamos dando vueltas al tema de las mineras. Entonces, de la misma manera que hemos comprado plata y tenemos una minera de oro en las carteras de que veíamos antes, vamos a poner ahí, fijaros, el oro. En las carteras de bolsa tenemos Barrick Gold y tenemos el ETF de plata. Llevamos bastante tiempo ya lateral, el oro, después de la caída, el ajuste en la zona de julio del 2020. Ahí tenemos el ajuste del COVID, luego el mercado se refugia en el oro, corrección, y un largo proceso lateral, y la plata igual, ¿no? Sí que es cierto que hemos visto cómo, de alguna manera, todos los metales, todos, de hecho no solo los metales, podemos hablar de todos los commodities, han tenido fuertes subidas. Estamos hablando del cobre, estamos hablando del carbón, estamos hablando del petróleo, del gas. Nosotros nos hemos aprovechado prácticamente de todo, de todas las subidas de las commodities, exceptuando el gas, pero sí del cobre, sí del petróleo y del carbón. De hecho, el acero tampoco, todo se ha dicho. Bueno, la cuestión, pensamos que le va a tocar al oro y a la plata, ¿sí? Y en ese sentido estamos valorando la opción de entrar en un ETF o, en este caso, en un fondo de compañías mineras, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a pensarlo bien, porque cuando tenemos una cartera de fondos, que es el objetivo de Black Bear Funds, el objetivo siempre es ir despacio, es ir despacio, proteger el capital. El que quiera riesgo, tenemos propuestas de carteras de bolsa, pero no hay que correr, ¿no? Entonces, en el crash de la pandemia dimos un paso al frente, haciendo una cosa que se llama un movimiento táctico sobre la cartera estratégica de fondos, que es esto de aquí, ¿no? Renta variable, pasar del 25 al 30%, ¿vale? Entonces, esos cambios de más menos 5% abajo, 5% arriba, como estábamos un 5% abajo, pues subimos un 10%, eso nos permite frenar mucho y contener la volatilidad, y luego tener una rentabilidad muy parecida a la rentabilidad que
que podríamos tener expuestos decididamente en bolsa, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy importantes, y las tenemos que tener en consideración. Entonces, si cogemos un poco el perfil de la cartera, ahí tenéis las tres, vamos a empezar con la moderada. Pues nos encontramos con una posición en renta fija de un 54%, 23% en bolsa, 11% en activo monetario y 11% en otros activos, ¿vale? Otros activos son de gestión alternativa, ¿no? Entonces, en este sentido, oye, las carteras lo vienen haciendo bastante bien. Vamos a poner ahí un poco la rentabilidad de la cartera, ¿eh? Ahí tenemos el performance, un 3,14 en el año en curso, un 5,01 a un año, ¿eh? La distribución de la cartera la tenemos distribuida en estos momentos de la siguiente manera. Ya comentamos el mes pasado un poco los cambios, hicimos el Nordea Alpha 7. Nordea tiene unos fondos, es una gestora nórdica que tiene fondos el Nordea Alpha 7, el 10 y el 15, que se controla la volatilidad con una gestión activa, ¿no? Son fondos de gestión alternativa que utilizan estrategias que comentamos el mes pasado de valor relativo, etcétera, que permiten pues que podamos tener resultados positivos en todo tipo de entorno de mercado, ¿no? Entonces hemos pasado un poquito de la renta fija al Nordea y hemos reducido parte de los fondos de renta variable. De esta manera, fijaros que la cartera pues al final se compone del Nordea Alpha 7, que es un fondo de gestión alternativa, que invierte en todo tipo de activos sin apalancamiento y con una volatilidad máxima permitida del 7%. En este caso tenemos el 11% de la cartera, ¿eh? El 6,70% de la cartera está en el Eleva Absolute Return, que también es un fondo de gestión alternativa, un fondo que hace mucho tiempo que tenemos, lo está haciendo muy bien. Luego tenemos el Euro Income Bond, que es un fondo de renta fija, ¿eh? Los fondos de renta fija, pues a algunos les cuesta más que otros, sobre todo los de corto plazo, pero este es un fondo que todavía pues, sigue dando valor añadido. El 12% en un short duration, que es un fondo de corto plazo, digamos, de renta fija. El Securité es exactamente el mismo que el BlackRock, pero con una gestión dinámica. Aquí tenemos el 25%. El M&G Global Floating Rate High Yield Bond es un fondo de renta fija de bonos flotantes. Luego os comento un poco ampliado, la estrategia de estos fondos. Luego tenemos el fondo China, que se ha recuperado bastante bien de todo el susto de la quiebra de Evergrande y de los comentarios del mes pasado respecto que no había nada, ni bonos ni acciones en la cartera de JP Morgan China, de Evergrande ni de ninguna inmobiliaria, con lo cual teníamos que estar tranquilos. Luego, a nivel de renta variable, tenemos el European Value, 67,80% de rentabilidad, 5,60% la cartera, y el Prudent Wealth, que es un fondo de la misma gestora, MFS, que la diferencia es que el Prudent Wealth puede estar invertido pues 100% bolsa o 40%. Es un fondo flexible que el propio gestor pues también va reequilibrando su cartera. Como veis, no hay mucho misterio, simplemente es sentido común tener una cartera de buenos fondos con algunos pequeños cambios que hemos venido haciendo. Sobre todo, esto es lo que nos está dando rentabilidad, básicamente, el European Value y el Prudent Wealth. En Estados Unidos ya no estamos, pensamos que los precios son muy caros y preferimos estar en esta parte de Europa, sobre todo en empresas de valor, porque hay algo de energía por ahí. Luego tenemos el fondo chino de renta variable, estamos convencidos de que merecerá la pena esta volatilidad que tiene el fondo. Luego, sobre todo, es importante remarcar en esta cartera los fondos de renta fija, que son estos de aquí, ¿no? Porque a veces alguno de vosotros que tenéis las carteras
pues nos ha pedido cambiar el BlackRock. Y es cierto que no tenemos ningún inconveniente en cambiarlo, ¿no? Lo que pasa es que en las carteras modelos no lo vamos a cambiar porque aunque la foto queda feo, que un fondo de renta fija de short duration, de duraciones cortas, esté negativo, en las carteras de los fondos es necesario que siempre haya algún fondo en negativo. Porque es que si todos los fondos nos están dando positivo, luego no estamos diversificando bien. Y cuando hay volatilidad en el mercado, sufren todos los fondos, ¿no? Entonces, el Securité es un fondo que está muy bien porque el gestor va gestionando activamente entre diferentes tipos de bonos. Y luego el Short Duration, pues, es más que nada para tener una posición defensiva. Al final, la cartera de fondos, de bonos, en la cartera hay bonos. Y a muy largo plazo los precios siempre se reequilibran, siempre. Entonces, puede ser que veamos que está en negativo y que pensemos que es mejor vender o están en cash, pero también es cierto que la gran mayor parte de los fondos están ahí por un tema fiscal, por el tema de los traspasos. Entonces, este 1,63 abajo, en el momento que suban tipos de interés, lo que vamos a ver es que sufre probablemente el Euro Income Bond de PIMCO y que sufren sobre todo los bonos de los Euro Government Bond de duraciones largas, esos van a caer fuerte y va a subir el Short Duration. Entonces muchas veces salimos de un fondo por una pequeña volatilidad y luego eso se recupera, porque al final son carteras de bonos con cupones que todo se reequilibra, ¿no? Con lo cual es cierto que si alguien tiene dinero nuevo, pues para estar en un fondo así, pues tampoco tiene mucho sentido, pero cuando hacemos traspasos no hay que preocuparse porque el fondo esté en negativo. Sabemos que las rentabilidades de los bonos de corto plazo son negativos, pero eso ha afectado también a los precios, por eso cae, no cae porque el fondo paga al emisor de deuda, sino porque los precios de los bonos han caído muy moderadamente, porque es un bono de corto plazo, no va a haber mucha volatilidad, pero sí que puede recibir compras y ponerse perfectamente en positivo. Con lo cual, estamos ahí cómodos viendo si en algún momento cambia la situación del mercado y hay un reequilibrio en los tipos de interés, entonces igual se puede hacer otra cosa, ¿vale? Pero siempre es inteligente el hecho de no mirar si gano o pierdo, hombre, a no ser que sea una cosa que no tenga sentido, que estemos ahora comiéndonos la burbuja de los bonos, habiendo comprando en máximos y sin entender bien lo que pasa, ¿no? O yo que sé, o que un fondo de renta fija esté cayendo un 8% en una crisis como la de Evergrande y no sepamos que en ese fondo pues hay un montón de bonos de Evergrande. Eso ya pasó en el 2008 con muchos fondos de renta fija que en sus carteras tenían bonos de Lehman Brothers y de Bear Stearns. Concretamente me acuerdo de uno que se llamaba Morgan Stanley se llamaba Plus 500 y era un fondo que se llamaba Plus 500 porque se podía invertir a partir de 500 millones de pesetas o 3 millones de euros. Y ese fondo, que venía heredado de hace muchos años, era un fondo precisamente que competía contra los depósitos bancarios y dentro tenía bonos pagarés de Lehman Brothers y Bear Stearns y cayó un 10%. Claro, es mucho para un fondo monetario, ¿no? En fin, hay que saber o hay que entender qué cosas tenemos siempre en cartera, ¿vale? Con lo cual, bueno, seguimos ahí, seguiremos buscando performance en China, Europa y el Prudent Wealth, sobre todo objetivo proteger capital y diversificación de la renta fija en los bonos flotantes por si suben tipos de interés e inflación, seguir viendo que el Securité pues, se gestiona bien y luego pues estos dos fondos, como siempre, los miramos con cariño para ver qué podemos hacer con esta bolsa del 20%, que de momento está ahí, porque no esperamos mucha volatilidad, pero siempre un poco la perspectiva. Es cierto que estamos pensando de buscar un 5% de la cartera
de las tres en oro a través de un fondo, el de BlackRock, concretamente Global Mining. Esa es una alternativa. La otra es el tema de las energías limpias, que parece que estamos viendo un suelo en toda la gran corrección del sector de energías renovables después de la subida del 2019, y parece que después de caer un 50% puede retomar este tema, que va a recibir un montón de dinero en los próximos 10 años. Así que son dos temas interesantes: oro, plata, y el segundo tema, energías renovables para las carteras de fondos. Eso es lo que estamos trabajando ahora, viendo qué fondos pueden ser interesantes. El otro tema que nos ha interesado quizás es el tema del petróleo. Vamos un poco tarde para los fondos, pero no hay fondos de inversión decentes que estén invirtiendo en energía. Así que lo hemos dejado para las carteras de bolsa. Bien. Bueno, ahí tenéis la cartera agregada, pues la rentabilidad que tenemos es un 5,11 con un 3,19 de volatilidad, que es una volatilidad muy razonable para ahorradores muy conservadores que no quieran sufrir y que en un crash como el que vimos de la pandemia, pues podamos tener una volatilidad razonable de en torno al 3%. Respecto a la cartera equilibrada, bueno, aquí hemos hecho lo mismo. Quizás hemos tomado alguna decisión más en cuanto al el alfa 10, lo hemos pasado al 7, hemos modificado también esa exposición que teníamos Estados Unidos hacia el Prudent Wealth. Nos hemos refugiado un poquito, dándonos el lujo de seguir estando en bolsa, pero ya la renta variable pasa al 35%, hemos reequilibrado a la baja, y eso pues nos da, bueno, nos protege suficientemente el capital como para no tener volatilidad, y si el mercado vuelve a caer, pues podamos aprovecharlo nuevamente. Entonces, con esta idea, pues ya vemos, vamos a ver los gráficos de retorno. Ahí tenemos el año en curso, 4,53, 7% en un año. Es cierto que nos ha penalizado un poco en el periodo el tema de China, pero bueno, la volatilidad ha sido menor que la del mercado. En este sentido, ahí tenéis un poco la distribución de la cartera. Los fondos se repiten bastante, algunos, los conservadores, ¿vale? No vamos a profundizar, pero sí tenemos un 10%, bueno, un 9% en el Nordea, Alfa 7. Teníamos el 10, hemos bajado al 7 para reducir un poquito el riesgo en la gestión alternativa. Luego tenemos el Eleva Absolute Return, el 6%. En el fondo PIMCO de renta fija, un 4,58%. Y ahí es donde vienen algunos cambios. El Security tenemos un 18%. Y luego tenemos aquí ya, si entramos con cosas más temáticas, como es el M&G Global Infrastructures. Aquí buscamos un tema claramente de infraestructura global por todo el tema de la inversión pandemia. Este tema se puede acompañar de oro, se puede acompañar también de fondos de energías renovables. De hecho, hay uno que nos gusta mucho que estamos analizando, que es el de Carmignac, que bueno, parece interesante. Lo que sorprende es que en la cartera hay, como os decía antes, su principal inversión es Microsoft, y eso es una cosa que no nos acaba de convencer, que pinta Microsoft en las energías verdes. En fin, el 5%, por lo tanto, está en el Global Listed Infrastructures. Luego tenemos en el bono flotante High Yield un 10%. El Optimal Income, que es un fondo mixto de renta fija, pero que también tiene algo de bolsa, pues en un 10,86%. Luego tenemos el fondo chino, que se ha recuperado del -20, veis que se recupera muy rápido.
4,63% de la cartera, y los dos fondos de renta variable, el Meridian European Value, así como el Prudent Wealth, que bueno, entre los dos suman un 32% de la cartera. Así que, de momento, vamos a dejar sin cambios también esta cartera, después de los cambios que hicimos el mes pasado, de reducir peso en lo que quedaba de Estados Unidos en el fondo de Morgan Stanley, que nos ha ido súper bien, y pasar el Alfa 10 al 7 y el fondo americano al Prudent Wealth, para dar un poquito más de defensa a la cartera en un fondo que es capaz de estar 100% invertido si el gestor lo ve bien. En este sentido, también en esta cartera, si vamos a los datos de rentabilidad riesgo, pues bien, ahí tenemos un 6,12% de retorno con una volatilidad también muy reducida del 4,12. Y finalmente, la cartera más agresiva, como bien sabéis, nosotros, aquellos que sois nuevos en el webinar, tenemos la cartera de bolsa para perfiles arriesgados que toleran el riesgo. No tenemos una cartera de fondos arriesgada porque entendemos que es mejor comprar acciones, pero sí en los fondos pues hay que tener un perfil pues muy conservador, para aquellos inversores que queráis pues ganar pues eso, entre un 4 o un 6%, un 5 en la cartera moderada, un 6 en la cartera equilibrada con una volatilidad pues del 3-4%, que es el objetivo. En la cartera dinámica, que es algo más agresiva, ahí también nos hemos puesto defensivos, solo tenemos ahora un 53% en renta variable, también a refugio, 27% renta fija, 9% otros activos, 8% monetario y 2% gestión dinámica, ¿vale? Luego, si ponemos en consideración el conjunto de las carteras, aquí vemos la rentabilidad del año en curso, 6,67, 10% un año. Aquí hay un tema interesante que también es importante remarcar. Si cogemos la rentabilidad de los años, veis cómo podemos tener rentabilidades importantes a pesar de que las carteras pues están muy defensivas. No hace falta invertir a lo loco para, ¿no?, optar a un 10 más o menos por ciento. Simplemente sentido común y un poquito de paciencia. Y eso hace, pues, por ejemplo, años como el 2020, pues podamos tener un 10% a pesar del crash, básicamente porque cuando hay volatilidad tenemos capacidad de subir un poquito el riesgo, ¿no? Y eso está muy bien porque si cogemos el dato que veíamos antes de volatilidad, pues podemos tener volatilidades muy reducidas, del 6%. Entonces, aquí las carteras también hemos hecho la misma estructura de cambios en todas, ¿vale? Cada una adaptada a lo suyo, claro, pero hemos pasado del Alfa 7 Nordea, del Alfa 10 al Alfa 7, eso es un pasito atrás, conservador, 10% la cartera, el Eleva Absolute Return un 5% sigue ahí, en este caso también tenemos el 5% en el M&G Global Listed Infrastructures, fondo de infraestructuras que comentamos en su día. Tenemos un 5% en el Carmignac Security. En este caso tenemos el M&G Global Floating Rate High Yield, que es un fondo de, bueno, lo que hemos comentado antes, que se adapta, tiene bonos high yield de alto rendimiento flotantes, es decir, de tipo de interés variable. Eso quiere decir que si sube la inflación, los bonos de la cartera van a pagar más. Es como la hipoteca Euribor más 0,75, ¿no? Pues si suben tipos de interés, pagaremos más intereses. Pero en un bono está bien porque va a tener poca volatilidad. Pensad que los bancos centrales no han comprado high yield
Y además la subida de tipos pues, no afecta a este bono porque la rentabilidad de los bonos mejora y por lo tanto el precio no tiene que caer para reajustarse, ¿no? Luego el Optimal Income, que como veis está en la cartera equilibrada, no en la moderada, es un renta fija mixto, tenemos un 8% en la cartera y luego pues los otros fondos como son el JP Morgan de China, también la recuperación pues más o menos en un mes se ha recuperado un 7%, bueno más, de menos 20 a menos 13, y luego pues los dos fondos, el European Value y el Prudent Wealth, que nos mantienen ahí en un tonito defensivo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tenemos un peso importante en dos fondos, son dos fondos que nos gustan mucho, especialmente el Prudent Wealth, el European Value es porque queremos estar ahí y estamos, como os digo, valorando la disposición para diversificar especialmente en dos fondos. Uno, fondo Minas de Oro, el BlackRock Global Mining, ese sería un fondo, y el segundo fondo, un fondo en energías renovables, porque vemos un buen tono sectorial. Todavía no ha dado el paso el sector, pero sí que tiene sentido pues, ir diversificando en dos temas que lo pueden hacer bien, como son los metales y las energías renovables. El tema es que falta que técnicamente veamos ese paso adelante de los dos sectores y que empecemos a creer que la tendencia pues, nos indica que entra dinero por ahí. Así que de momento seguimos buscando los fondos, seguimos con los mismos fondos en las carteras y destacable que una vez completados los traspasos que comentamos el mes pasado, las carteras quedan en un tono, digamos, defensivo, con una exposición en línea a la cartera estratégica en lo que es renta variable y con el objetivo de ir mirando y revisando los dos fondos que os he comentado al principio, sobre todo en la cartera moderada, de renta fija, que son el PIMCO Euro Income Bond y el BlackRock Euro Short Duration, bueno, pues para ver qué alternativas podemos proponer si se da el caso, sin tampoco que eso nos genere un estrés añadido, pero bueno, sí que es cierto que es un dinero que está ahí y podemos ver si lo derivamos hacia algún fondo mixto defensivo o algo así. De todos modos, aunque el mercado rompa al alza, no nos vamos a volver locos porque los precios son muy caros y realmente el tema que nos preocupa es el tapering y la respuesta del mismo. Así que, como siempre, iremos tomando decisiones con sentido común, sin prisa y sin que de ninguna manera la codicia marque el camino en las carteras de los fondos, porque al fin y al cabo lo que pretendemos es preservar el capital sin asumir mucha volatilidad. Para eso ya tenemos las carteras de bolsa. Bien, así lo tenemos, así lo dejamos. Vamos a intentar a ver si el próximo mes podemos explicaros las decisiones que tenemos en cuanto a minas de oro, energías limpias o cualquier otro tema que veamos interesantes y se nos ocurra, ¿vale? Pero seguimos ahí en el limbo, mirando un poquito y viendo si merece la pena, tiene sentido optar por estas dos posibles inversiones, descartando, eso sí, el fondo de energía, que es algo que nos habéis preguntado mucho en la mesa también, pero no hay fondos decentes que inviertan en el sector petróleo. Así que, desafortunadamente, no podemos optar por eso y además creo que ya es tarde. Así que, bueno, poco más. Vamos a ver si tenéis alguna pregunta, queréis comentar alguna cuestión. Buenas tardes, Genaro. Sí, aquí me pregunta Jaime referente al Meridian Prudent Wealth. Nos dice si podíamos explicar un poco en qué consiste la gestión del fondo. Bueno, Jaime, la verdad que yo creo que tenemos un webinar en su momento de la explicación del fondo, pero básicamente
MFS es una gestora americana muy interesante que tiene muchos activos bajo gestión, tiene fondos que están muy bien. A veces nosotros hablamos con los gestores, a veces no, porque si es una gestora americana, pues a veces es más, por logística es más complicado. Hay algunas gestoras que sí que podemos ser accesibles, pero por norma general, pues tenemos que hablar con el representante, ¿no? Y claro, ellos nos explican siempre los fondos que piensan que pueden ser más interesantes porque son más vendibles. Al final las gestoras tienen pues 50 fondos de todas las categorías y yo qué sé, pues los de M&G, por ejemplo, nos explican el fondo este flotante, entre otros, porque ellos saben que es más fácil vender un fondo que de alguna manera nosotros veamos que tiene sentido, que no ahora mismo si nos presentan pues un fondo que invierte, yo qué sé, en empresas de marihuana, ¿no? Que es una moda pasajera. Claro, para ellos no pueden cerrar los fondos en función de dónde va el mercado. A veces lo tienen que hacer, ¿no? Porque no entra dinero, pero si no, pues bueno, pero sí que potencian eso y nos presentan reuniones muy interesantes. Entonces, a lo que voy, que es la gente de MFS que nos explican las diferentes propuestas de fondos que tienen, gestionan muy bien los activos de valor y aunque es una gestora americana, gestiona muy bien los activos europeos. La prueba es que han tenido un resultado positivo cuando los fondos value estaban sufriendo, pero a lo bestia. Y luego, pues bueno, pues el fondo lo hace bien, ¿no? El Meridian Prudent Wealth, yo creo que es probablemente su fondo estrella, porque aglutinan todo lo mejor de la renta variable, es decir, el gestor del Prudent Wealth puede ser un tío que, lejos de hacer las carteras, él coge las mejores ideas de todos los gestores y su trabajo simplemente es asignar la liquidez. Es decir, imaginaros que de las principales ideas del equipo de análisis de MFS son, pues yo qué sé, la acción A, la B, la Z, ¿no? Entonces el gestor del Prudent Wealth lo único que hace es analizar el entorno macroeconómico para poner unos coeficientes de liquidez y si el entorno macroeconómico, pues yo qué sé, ahora, ¿no? Dicen, oye, pues ahora tenemos que tener un poquito defensivo, ¿no? Pues en vez del 100% en bolsa, pues pasamos al 80%. Y si el mercado empieza a caer, pues pasamos al 60%, ¿no? Entonces, no es tanto como, por ejemplo, el especialista del European Value Europea tiene que coger todos los valores analizados europeos y asignar el capital entre ellos. En cambio, el gestor del Prudent Wealth habla con el tío de Europa, con el americano, y va cogiendo las mejores ideas de la casa de renta variable y lo que hace es una cesta de las mejores ideas, pero con la combinación de la liquidez, lo cual convierte que el fondo sea muy eficiente porque cuando el mercado sube y no hay muchos riesgos, es un mercado que puede estar 100% invertido en bolsa. O sea, un fondo de Vesta Ideas de MFS, ¿no? Pero cuando el mercado cae, el gestor, por norma general, no tiene un objetivo de ser el más rentable, él tiene un objetivo de preservar el capital en la medida de lo posible, sin que sea un fondo que pueda estar 0% invertido, ¿no? Y eso está muy bien porque a nosotros, al final, Jaime, si yo siempre digo lo mismo, para invertir en algo agresivo o renta variable. Pero es cierto que tenemos bastantes saldos de clientes que quieren pues, ahorrar y no quieren asumir riesgos mercado, ¿no? Claro, podríamos meter fondo chino, fondo Hong Kong o fondo no sé qué, pero es mejor a veces, tal y como está la situación actual, pues optar por fondos mixtos o fondos muy flexibles, como el Carmignac Securité en la renta fija lo es, por ejemplo, que es un fondo muy flexible en su gestión, y luego pues el Prudent Wealth por lo mismo, es un fondo muy bien gestionado y que es mixto y que nos permite pues eso, tener cierta elasticidad cuando el mercado está positivo, pero luego refugio
cuando el mercado está defensivo, que nosotros ya lo hacemos, pero si además el gestor lo hace antes, mucho mejor. Por eso el Prudent Wealth es uno de los mejores fondos que tenemos en la cartera y es un fondo mixto de mucha categoría. Vamos a seguir así seguramente años. O sea, no pensamos las carteras para hacer cambios cada semana, sino para ir haciendo pequeños ajustes que nos puedan dar un poquito de performance, pero sobre todo que la base sea muy poco volátil. Ya cuando hay volatilidad, pues en ese momento tenemos tiempo de dar un paso al frente, incrementar un poco el riesgo y demás. Genaro nos habla de la Z, del valor internacional, ahora que está subiendo bastante, pero he de hacer liquidez. Está ahora subiendo bastante, pero he de hacer liquidez de aquí a diciembre. ¿Crees que dada la coyuntura actual estos fondos se irán subiendo? Perdona por preguntarte por el sesgo predictivo, nos dice, ¿no? A ver, Azvalor es un fondo muy bueno, igual que Cobas, ¿no? O yo qué sé, Magallanes, ¿no? Son fondos de valor. El tema es que cuando hay una temática de inversión que no funciona, es difícil que generen resultado positivo. Y ahora, claro que lo han hecho bien, están invertidos en petróleo y gas en exceso, ¿no? Nuestras carteras de bolsa lo han hecho bastante mejor cuando ellos pinchaban y ahora lo hacemos bien, quizás no tanto en este momento porque hemos apostado también por el petróleo y gas, pero no hemos comprado chicharros de alto riesgo, ¿no? Y ese es un poco el problema de estos fondos, sobre todo el Cobas, que para mí se ha comprado compañías de un riesgo elevadísimo. Entonces, claro, cuando sube el fondo sube mucho. El tema es si es sostenible esta rentabilidad con los precios del petróleo, pero desde luego incorporan acciones en cartera que son muy arriesgadas, ¿no? Te diré que, por ejemplo, el Azvalor ha subido mucho en estos meses, especialmente por la posición que tiene en carbón y la posición que tiene en petróleo. Y tiene una posición muy fuerte en carbón y petróleo, ¿no? Y el petróleo, el carbón ya sabemos dónde está. De hecho, nosotros, por ejemplo, si miras, bueno, la cotización de Peabody o la cotización de Consol Energy, pues ya empieza a haber cierta volatilidad. Ahí tienes el gráfico semanal. Nosotros tenemos el stop justo ahí. De momento no ha saltado por los pelos, pero la última gran subida ya tiene caídas importantes. Peabody igual, subió un 27% y luego cae en 20% ayer. Entonces, yo creo que el carbón ya ha dado todo de sí y el oil and gas le queda un poquito todavía, pero ya ha subido bastante, ¿no? Entonces, entrar ahora yo lo veo complicado por ahí. Entonces, claro, me dices, tengo que vender y hacer liquidez de aquí a diciembre. ¿Crees que dada la coyuntura actual estos fondos se irán subiendo? Hombre, seguramente sí, porque tú piensas que el petróleo y el gas, al final, la energía se consume más cuando en el hemisferio norte es invierno, que es ahora, que es cuando se consume más por las calefacciones, etcétera, ¿no? Entonces, porque es de noche antes y todo eso. Entonces, seguramente sí, que seguirán subiendo al calor de los precios del carbón y de los precios del petróleo, ¿vale? No obstante, lo que puedes hacer un poco es seguir el sectorial. Puedes seguir, por ejemplo, Consol Energy, que seguramente van a vender. Nosotros ya las hemos vendido la mitad y si pierde este nivel vendremos la segunda mitad y adiós. Ellos yo creo que también van a vender porque tienen varias carboneras. Intuyo que van a vender, si no han vendido ya, lo sabremos en el informe trimestral, pero sí que es cierto que tienen también posiciones en oro y por ahí, si hay una rotación hacia el oro, les puede venir bien, con lo cual controla un poco el oro, controla Consol Energy y controla el ETF Oil and Gas. Si controlas estos tres productos de inversión, seguramente tendrás una idea más fidedigna de lo que puede pasar en el fondo. Si empiezan a cambiar las tendencias de estos valores, seguramente va a caer el Azvalor. Yo lo miraría con cierta cautela. De todos modos, tenemos muy buen rollo con ellos
hablamos a menudo, así que me puedes preguntar o a Dani o a cualquier persona del equipo, Genaro, y te damos la opinión, pero yo me atrevería a decirte que lo seguirá haciendo bien en el tiempo que comentas. Bien, pues poco más. Si no tenéis más preguntas, lo dejamos ahí. Como siempre, es un placer. Muchas gracias a todos por la asistencia. Vamos a seguir sin cambios, como hemos comentado, y para introduciros algo, y aparte de explicaros los cambios del mes pasado, estamos indagando si tiene sentido entrar en un fondo de oro y en un fondo de energías renovables. Así que si tomamos la decisión, todos los que tenéis carteras de fondos, pues obviamente os lo vamos a decir. Y los que no, pues el próximo mes, en el próximo webinar, probablemente os expliquemos si es que encontramos alguno que merezca la pena, porque en petróleo y gas no ha sido así y para poner algo por poner prefiero no hacerlo. Así que nada, el próximo mes vamos a continuar explicando las carteras y esperemos si encontramos algún fondo de energías limpias o oro, os lo haremos también saber. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.